Una de las premisas que he visto en varias ocasiones en vídeos que hablan de oratoria y todas estas cosas es que las temáticas a exponer casi siempre refieren a esquemas o maneras o tips o herramientas que pueden usarse cuando uno va a hablar en público o hacer una exposición en una empresa o cosas así. Nunca son acerca de expresar lo que uno siente o hablar con un amigo, conceptos complejos y poder usar las palabras correctas sin frustrarse por no poder hacerlo. Y aunque esos vídeos expresan solo ese tipo de temáticas, son interesantes, porque también es parte de la comunicación entender que si uno puede hablar en público y expresarse con naturalidad y fluidez, podría esta ser una herramienta fabulosa para incrementar el buen uso del lenguaje. ¿Por qué no? Se trata de expresar, la expresión puede funcionar o puede ser útil o puede ser gratificante, tanto en una charla con un amigo como si uno debe dar una exposición ante un montón de gente, ¿no? Una de las reglas, tips de esos vídeos es que uno tiene que preparar una temática para no quedarse en el aire y dejar un vacío en la mente que exponga el riesgo de no haber sido capaz de mantener una linealidad de pensamiento al exponer una temática que requiere diferentes subtemáticas. Entonces tuve que hacer un mínimo ejercicio de ello. Digo mínimo porque fue muy rápido, no porque haya sido difícil o aumentado de manera mínima, con un esfuerzo mínimo. Ahora incluso tengo una duda sobre aquella duda. Creo que no hubiese sido capaz de retener las 2 o 3 ideas que yo había pensado y exponerlas una tras otra, pero ahora creo que luego incluso de haberlas escrito tan rápidamente, un solo título, dudo de que sea capaz incluso de exponer las mismas cosas que yo ya había pensado. Lo voy a intentar. Podría darse una situación en la cual uno subestima a la persona a quien habla. Y en ese caso sí que podría, vamos a buscar un sinónimo de irritante. Podría ser exasperante para la persona que recibe un mensaje que quien habla exagere en la necesidad de sobreaclarar las cosas o incluso en repetir pequeños fragmentos del discurso para reasegurar la idea de que uno ha transmitido bien esos mensajes. ¿Cómo entender si la otra persona está o no siendo subestimada si no la conocemos? Creo que más allá de la percepción, lo cual es la percepción es una condición que podría darnos una falsa o una inacurada idea de lo que está sucediendo en la realidad. Yo puedo equivocarme acerca de la persona a quien hablo. Digo, este no me está entendiendo. A lo mejor esa otra persona está pensando en otra cosa y es tan inteligente que está elaborando cosas y yo he percibido como que tiene un nivel intelectual o de atención baja y siento la necesidad de repetir. Eso puede hacer, ¿cómo era? Exasperante el recibimiento de mi mensaje. Y también podría suceder lo contrario. Podría ser que uno sobreestime. Dije antes subestime y ahora sobreestime, ¿no? Creo que sí. Puede ser que uno sobreestime a la persona a quien le habla. Eso no es difícil de entender. Creo que si uno expone una idea o un concepto de manera inteligente, con una presión adecuada de palabras y recursos tales que sean, a mi percepción, suficientes como para que una persona inteligente comprenda lo que quiero decir, es fácil, digo, darse cuenta de que no ha sido suficiente al momento en el cual la otra persona habla. Si la retribución argumental es pobre o refiere solo a una parte de lo que yo he dicho, indicando que no ha comprendido el concepto entero, habrá que reformular, recalcular y cambiar la manera en que uno habla. ¿Hasta qué punto uno debe hacerlo? Ya había una vez expuesto la idea de que hay como una franja común en la cual, en un auditorio, por ejemplo, en una situación en la cual hay un público heterogéneo, esa franja podría ser ni muy ni tan para que la mayor cantidad de personas que tengan menos capacidad de entendimiento puedan abordar lo que estoy diciendo y las personas que tienen mayor capacidad puedan no aburrirse del todo esta franja. Si uno habla en este nivel explicando, sobreexplicando, usando repeticiones, etc., estas personas van a sentirse fuera de lugar. Y si uno habla haciendo un discurso concreto, con economía de palabras, con elección de frases adecuadas, tal vez estas personas no comprendan. Entonces hay como una línea aquí. El recalcular lo que llamaba el hecho de modificar la manera o el approach, el abordaje de una manera de comunicar, creo que variará de acuerdo a la respuesta del
locutor. Por eso es muy importante que una comunicación, y esto entre paréntesis, porque no tiene nada que ver con lo que estaba diciendo, es muy importante que haya comunicación, justamente, que haya ida y vuelta, porque si no se produce el riesgo, aquel en el cual, y volviendo al inicio, uno puede haber subestimado o sobreestimado a la persona que está comunicándose con uno, generando discursos inadecuados o improcedentes, incluso irritantes, ¿cómo era la palabra? Mortificantes, desesperantes, insoportables, exasperantes, enojosos. Por ahí va la cosa, una de las cosas que pensaba, ¿no? Si no hubiese anotado aquí, no creo que me hubiese acordado. Hubiese hablado de esto de sobreestimar, subestimar a la persona que está enfrente, pero no hubiese podido recobrar los otros pensamientos. A eso me refería al principio. Estaría bueno mejorar eso. Creo que es, y vuelvo al inicio, es un paso mucho más difícil que lo que estoy poniendo en práctica en estos días o en estos meses. La segunda idea de venida un poco de lo anterior era que uno puede subestimar o sobreestimar una cultura entera. Si yo fuese a dar una conferencia acerca de música argentina o flamenco o lo que fuere a un país asiático, yo no sabría exactamente cómo dirigirse. Lo haría en tanto y en cuanto yo tengo una percepción intuitiva de cómo son las otras personas. Eso no significa que pudiera ser efectivo o que pudiera acertar, atinar, descifrar, puede ser una buena palabra, cuál sería la manera más efectiva de hacerlo. Creo que habría un punto medio en el cual, un punto medio que consistiría en entregar información básica con un aporte individual. Sí, algo así, era como respecto de adaptarse o no a una cultura diferente, ya no a un interoyente solamente. Podría no ser incluso una conferencia, podría ser una sola persona, asiática o hindú o lo que sea, o alguna cultura muy diferente a la mía, personas con las cuales yo no he interactuado jamás. Una persona de Mongolia o de, no sé, Groenlandia, qué sé yo, o de otra época, del siglo pasado, por ejemplo, de hace 2 siglos. Y la otra decía, era acerca de intentar mostrarse competente en una situación en la cual es necesario hacerlo, por ejemplo, para obtener un trabajo o para ser, sí, contratado en alguna actividad que represente una labor en la cual yo pudiera recibir una retribución monetaria. Entonces, es muy importante presentarse competente, pero ¿hasta qué punto? Se dice que es una habilidad necesaria el saber venderse. ¿Hasta qué punto puede uno atender a la verdad, a la sinceridad? ¿Y hasta qué punto uno estaría o no dispuesto a modificar esa sinceridad y esa verdad? Naturalmente, y yo no soy la mejor persona, ni un genio, ni bueno, ni nada, pero naturalmente me saldría priorizar la sinceridad. Tal vez por eso sería muy difícil para mí ser un buen emprendedor, una persona que pudiera comunicarse en un contexto en el cual fuera necesario negociar por dinero. No digo que esté bien. A lo mejor en otro contexto sería negativo atender tanto a la verdad. Y esto no significa el lado opuesto, mentir en todo, sino tal vez adornar y dibujar la verdad para que la impresión del interoyente sea aquella en la cual le permita verme más competente de lo que realmente soy. Bueno, lo dejo aquí porque se me ha hecho largo. Chao.